La República atraviesa una época oscura. Tras la derrota a manos de Chile en la Guerra del Pacífico, siguieron 2 duros años de ocupación. Es 1883 que el ejército invasor acaba de abandonar el Perú. Harta del fracaso de su clase política y la ruina del país, la opinión pública se tornó radicalmente crítica. Uno de sus más importantes voceros fue el intelectual Manuel González Prada. El Perú es un organismo enfermo. Donde se aplica el dedo, brota pus. El autor de Horas de Lucha denunciaba también la exclusión de los indígenas de la política peruana y veía en su marginación una de las causas principales de la crisis social, económica y moral que corroía la República. Pero este clamor ciudadano no interrumpió la tranquilidad de nuestro Parque Jurásico y la de sus venerables dinosaurios políticos. Welcome to Jurassic Park. Los generales Miguel Iglesias y Andrés Avelino Cáceres eran los hombres fuertes del Perú postguerra, y claro está que la primera ley de la política peruana establecía que, en vez de cooperar, combatieran mutuamente. Miguel Iglesias era presidente desde 1882, en plena ocupación. Por este motivo y por haber aceptado las duras condiciones impuestas por Chile al firmar la paz en el Tratado de Ancón, Cáceres lo consideraba un traidor. Más aún cuando venía de frenar el avance chileno en la Sierra Central. Su sorprendente y hábil resistencia contra el invasor llevó a que se le apode el Brujo de los Andes. Y tras una cruenta guerra civil, Cáceres, quien era sumamente popular, desplaza a Iglesias del poder para en 1886 iniciar su presidencia, sentando las bases de una recuperación económica histórica que marcarían nuestros primeros 100 años de independencia. Bienvenidos a Un siglo de república. El general Andrés Avelino Cáceres se encontraba frente a una decisión trascendental. Después de la guerra, el país estaba económicamente en ruinas. La deuda externa se había multiplicado y los recursos del Estado eran casi inexistentes. Uno de los pocos activos que quedaba eran los ferrocarriles. Así que Cáceres los entregó en concesión por 75 años a los acreedores ingleses, firmando el contrato Grace. A cambio, estos debían pagar el total de la deuda y completar las vías férreas que quedaron inconclusas antes que estallara la Guerra del Pacífico. También el contexto internacional jugaba a nuestro favor. Los precios del azúcar, el algodón y el cobre, abundantes en el Perú, se elevaron. Y la minería y la agroexportación se tecnificaron. La inversión privada, interna y externa crecía por todo el Perú. Paradójicamente, la guerra y el despojo de las salitreras nos volvió una economía más moderna. Ya no dependíamos de un solo producto como en la época del guano. Además, un producto oriundo de la Amazonía cambiaría para siempre el transporte motorizado. Así se forjó la fiebre del caucho, que desencadenó la explotación tanto del preciado recurso como de la población amazónica. El boom del caucho atrajo al Perú a muchos europeos en busca del sueño americano, transformando la sociedad peruana e impulsando el comercio interno. Clubes de fútbol, cervecerías, heladerías, bodegas y pequeños negocios. Los extranjeros se volvieron parte de nuestro paisaje urbano y muchas de sus costumbres se volvieron pronto nuestras. Con una economía boyante y una democracia estable, parecía que estábamos por alcanzar el verdadero milagro peruano. Porque hasta a nivel político había cierta estabilidad. Digamos hasta democrática y constitucional, lo que para nuestro país es una rareza. Pero en 1895, Nicolás de Piérola, un caudillo civil, se levantó contra Cáceres, quien pretendía perpetuarse en la presidencia. Piérola abandonaría el poder en 1899 y desde entonces hasta 1919, y con un solo paréntesis entre 1914 y 1915, los gobiernos accedieron al poder en las urnas, dejando atrás la era de los golpes militares. Durante esta época, la fuerza política más importante fue el Partido Civil, aliado de Piérola en la transición del siglo XIX al XX. Este periodo próspero y estable sería denominado como la República Aristocrática, ya que el poder económico se concentraba en pocas familias y empresarios que constituían un poderoso núcleo político.
La enorme desigualdad generó una serie de demandas populares. La nueva clase obrera exigía mejores condiciones, como introducir la jornada de 8 horas laborales e incrementos salariales. Tan incierta era la calidad de vida que la principal figura opositora al Partido Civil, Guillermo Billinghurst, exalcalde de Lima y candidato a la presidencia en 1912, prometió que en su gobierno habría pan para todos. El Partido Civil, sin embargo, consiguió con ayuda de los militares frenar las propuestas de Billinghurst, además de callar las huelgas por unos años. Pero a quien no podrían contener fue a su antiguo aliado, Augusto Bernardino Leguía, quien amenazó la tensa calma de la República aristocrática. Leguía candidateó a la presidencia enfocándose en los sectores populares que reclamaban mejoras en sus condiciones de vida, pero también consiguió el apoyo de la creciente clase media de profesionales, funcionarios y estudiantes. Aunque recordemos que solo votaba alrededor del 5% de la población y que los analfabetos y las mujeres no tenían del derecho al voto. Si a esto le sumamos la clara brecha social entre el campo y la ciudad, podemos asumir que la visión elitista de la República aristocrática era insostenible en el tiempo. Fue así que Leguía llegó a las elecciones de 1919 con un discurso que atacaba la distribución desigual de la riqueza y denunciaba a los supuestos responsables de esta situación, el Partido Civil y las élites que lo conformaban. Las urnas le favorecieron y, aprovechando su creciente apoyo, Leguía propició un golpe de Estado para evitar la oposición del Congreso, donde no obtuvo mayoría. Esta maniobra inconstitucional le permitió gobernar a sus anchas como un verdadero dictador. Y en 1920 cambió la Constitución para poder reelegirse, gobernando por los siguientes 11 años. La visión de esta época quedó plasmada en el eslogan del oncenio de Leguía, la patria nueva. Pero esta visión pronto olvidó sus promesas de inclusión y prefirió concentrarse en mantener las puertas abiertas al capital extranjero, en especial al estadounidense. Fue a Leguía a quien le tocó celebrar un siglo de república. Y con las arcas públicas nuevamente llenas, el gobierno decidió ahorrar responsablemente y mantener la estabilidad fiscal. No, claro que no. Leguía decidió darle en la yema del gusto a la ciudadanía. El gobierno organizó grandes festividades y celebraciones. La capital fue embellecida con las plazas San Martín y Manco Cápac y, entre otras obras, las avenidas que sobreviven hasta hoy. Varios gobiernos extranjeros, incluido el español, también donaron algunos monumentos. Los 100 años de República fueron un momento de intenso debate intelectual sobre la identidad del Perú. La llamada generación del centenario hablaría sobre una nación mestiza y cargada de contradicciones. Pero la segunda ley de la política peruana nos dice que la calidad de una fiesta se puede medir por la magnitud de la resaca que deja el día siguiente. La prosperidad del oncenio acabó el Jueves Negro de 1929, con el colapso de la Bolsa de Valores de Nueva York. El precio de los productos de agroexportación peruanos se desplomó. La reducción de salarios y el desempleo llevaron a huelgas y movilizaciones violentas. La población, exacerbada por las acusaciones de corrupción contra el gobierno, invadió la mansión de Leguía, quien terminó encarcelado, muriendo solo y enfermo. Pronto estalló un nuevo golpe de Estado, esta vez organizado en Arequipa y encabezado por el comandante Luis Miguel Sánchez Cerro. Los militares volvían a ser un factor decisivo en la política peruana. Pero esa es otra historia que pronto veremos en Crónicas Bicentenarias. Fragmentos de una revolución.